Hola a todos y bienvenidos a este primer video y vamos a iniciar esto con sumas de Riemann, sumas superiores o rectángulos apoyados por la derecha. Vamos a iniciar primero con una pequeña definición y es CF de x es una función definida en el intervalo a, b. El área bajo la gráfica f de x en el intervalo 2 se obtiene realizando estimaciones mediante rectángulos inscritos o circunscritos, o en otras palabras, rectángulos inferiores o superiores. Para iniciar esto vamos a ver unas pequeñas cosas como es primero el área de un rectángulo, como lo vemos es base por altura, y para obtener nuestra base en este caso va a ser b menos a sobre n, que es esta pequeña fórmula, donde n es igual al número de rectángulos que vamos a usar y a y b es el intervalo que nos están dando, a el límite inferior y b el límite superior. Como vimos en este caso vamos a ver primero sumas superiores y vamos a tomar como ejemplo f de x es igual a x al cuadrado en el intervalo 0,2. Y primero vamos a ir calculando su base, donde su base es b menos a sobre n, y en este caso es b, que es 2, menos a, que es 0, sobre n, que es 5, y nos da 2 quintos. Y para calcular esta pequeña área o aproximarla, vamos a utilizar una pequeña fórmula, que es el área total va a ser igual a b por h1 más h2 más hasta así hasta llegar a hn, o en otras palabras que va a ser b por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de hi. Y vamos a hacer eso, vamos a aproximar esta área. El área total es igual a 2 quintos sobre f de 2 quintos más f de 4 quintos más f de 2. Y así obtenemos una aproximación de esta. Como vemos, se les llama sumas superiores, ya que los rectángulos apoyados por la derecha, ya que primero están siendo los rectángulos apoyados por esa parte de la derecha, donde sumamos la base y hacemos hasta que llegue hasta y creamos un pequeño rectángulo. Y evaluamos, llega hasta su valor de y hacemos el rectángulo. Y así con todas las demás. Como podemos ver, también se les llama superiores, ya que el área que está aquí es superior a la que se aproxima aquí. Pero vemos qué pasa en los demás casos. Cuando n es igual a 10, como vemos, el área se va haciendo un poco más exacta a la real, pero aún así sigue siendo superior a la real de la gráfica. Y de igual forma sucede cuando es igual a 30. Se van haciendo las bases más pequeñas y el área más próxima, pero aún así sigue siendo superior a la real. Y es cuando se pusieron a pensar, y es que, ¿qué sucede si la cantidad de rectángulos es tanta que la base es tan pequeña que se acopla perfectamente al área que se acopla perfectamente a la curva? Y entonces es cuando tenemos esta pequeña fórmula, que es el límite cuando n tiene infinito de b hasta n, de b por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de hi. Y así tenemos esta fórmula, pero aquí la vamos a ver mejor, que es por sumas superiores, y el área va a ser igual al límite cuando n tiene infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de delta de x por f de a más i por delta de x. Se escucha complicada, pero es bastante sencilla. Y bueno, primero vamos a ver la base, que es delta de x, y se va a calcular de la misma forma como se hacía anteriormente. Y esta parte de f de a de h la vamos a ver un poquito más. H a va a ser nuestro límite inferior y va a ser nuestro subíndice, que lo vamos a dejar indicado, y delta de x va a ser nuestra base, que la vamos a calcular. Antes de iniciar con los ejemplos de aplicando esta fórmula, vamos a ver un pequeño formulario. Y vemos primero las propiedades de la sumatoria. Tenemos la primera, donde de la primera sumatoria de i igual a de hasta n de una constante va a ser igual a
n menos a más 1 por k. La segunda, que es i igual a hasta n de f de i más g de i, se puede separar de dos partes. Se pueden separar y hacer dos sumatorias, donde va a ser i igual a hasta n de f de i más la sumatoria de i igual a hasta n de g de i. Y tenemos la tercera, donde podemos sacar la constante de nuestra sumatoria y hacer una sumatoria un poco más simple. No tenemos que estar multiplicando y hacer la sumatoria y estar multiplicando cada término. Lo podemos sacar y hacer la suma y después multiplicar. Para la siguiente tenemos las sumas básicas que van a ser muy útiles más adelante. La primera es cuando i es igual a 1 hasta n de una constante, va a ser k por n. La segunda va a ser cuando ahora es de i, va a ser n por n más 1 sobre 2. O también se puede simplificar y te queda como n al cuadrado más n sobre 2. Pasamos a la tercera, cuando i es igual al cuadrado. Y nos queda n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y nos queda 2n al cubo más 3n al cuadrado más n sobre 6. Nos seguimos con cuando i es igual al cubo, al cubo. Y nos queda es n al cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Al total nos queda n a la cuarta más 2n al cubo más n al cuadrado entre 4. Y vemos la más complicada, que es cuando es i al cuadrado y es n por n más 1 más 2n más 1 más 3n al cuadrado más 3n menos 1. Todo eso se divide sobre 30. Ya después de hacer todas las operaciones, nos queda 6n a la quinta más 15 por n a la cuarta más 10 por n al cubo menos n, todo eso sobre 30. Sí están ligeramente complicadas, pero serán muy útiles para hacer esto. No es tan complicado. Ahora sí, pasemos con los ejemplos. El primer ejemplo es f de x es igual a menos 2x más 6 en el intervalo x igual a 1 hasta x igual a 4. Primero, lo más recomendable es graficar la función, ya que nos puede suceder este caso, donde una área está por encima del eje de x, de las x, y otro por debajo. Y lo que pasa aquí es que teníamos que calcular dos, ya que si lo calculamos de esta forma, nos va a salir esta área va a ser positiva y esta va a ser negativa, y al sumarlas nos va a salir todo el área, pero no de esta forma, nos va a salir, se van a estar restando y no nos va a dar. Entonces tendríamos que hacer dos sumatorias, una desde x igual a 1, de x igual a 1 hasta 3 y de 3 a 4. Y vamos a hacer esto cuando y es igual a 3. Y primero vamos a ver ciertos pasos. Y es, primero vamos a recopilar todos nuestros datos, donde n no lo conocemos, delta de x tampoco lo conocemos, nuestro límite inferior a sí lo conocemos y es igual a 1, nuestro límite superior b sí lo conocemos y es igual a 3, y nuestra función f de x es igual a menos 2x más 6. Calculamos nuestra base, como lo vimos anteriormente. Delta de x va a ser b menos a sobre n, y va a ser 3 menos 1 sobre n. Esta parte no vamos a dejar indicado n porque no conocemos el valor. Y seguimos al siguiente paso, que es calcular a más i por delta de x. Y aquí a más i por delta de x tenemos a, que es 1, más i, y tenemos delta de x que la acabamos de calcular. Y después de hacer las operaciones nos queda 1 más 2i sobre n. Seguimos al siguiente paso, que es evaluar nuestra función con este valor, que aquí ya lo tenemos. Bueno, que es f de a más i por delta de x, que es igual a f de 1 más 2i sobre n. Y nos queda que es igual a menos 2 por 1 más 2i sobre n más 6. Donde hacemos las operaciones necesarias y nos queda
menos 2, menos 4y sobre n, más 6. Simplificamos y nos queda menos 4y sobre n más 4. Y ahora pasamos ahora sí a calcular esta área. Y nos queda el límite cuando n tiene infinito de la sumatoria de y igual a 1 hasta n de f de a más i por delta de x por delta de x. Y sustituimos los valores y nos queda otra vez igual el límite cuando n tiene infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n de 4 menos 4 por i sobre n más 4 por 2n. Multiplicamos y nos queda el límite de n hasta cuando tiene infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n y nos queda de menos 8i sobre n al cuadrado más 8n. Ahora aplicamos las fórmulas que acabamos de ver anteriormente y separamos esto con la propiedad que ya vimos de f de i y de f de i más g de x y hacemos dos sumatorias donde una va a estar menos 8i sobre n al cuadrado y otra 8n. Aplicamos la siguiente propiedad cuando viene una constante. Como vemos aquí la variable que estamos evaluando es i. Entonces lo demás pasa a ser una constante y lo podemos sacar. Y nos queda menos 8 sobre n al cuadrado de la sumatoria de n de i igual a 1 de i más 8n por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 1. Esto lo podemos dejar o lo podemos sacar, no afecta en nada. Y como vimos, ahora vamos a hacer el límite. Bueno, hacemos teniendo esto, ya podemos hacer lo de las fórmulas. Y vemos qué fórmula es, o qué forma vamos a estar utilizando. Y es n más n más 1 sobre 2. O podemos utilizarlo ya directamente, que es lo mejor, de n al cuadrado más n entre 2. Y aquí lo ponemos. Y aquí pasa lo mismo. Como es una constante, vamos a multiplicar la constante por n. Y nos queda, como es 1, nos queda directamente n. Aquí tal vez muchos no recuerden cómo hacer el límite, pero aquí lo hacemos. De los límites cuando tienen infinito. Cuando tiene infinito. Y vamos a hacer primero esta operación, que es menos 8. Menos 8 n al cuadrado. Entre menos 8n. Perdón. Menos 8n. Por 2n al cuadrado. Y más 8 más 8. Y estos dos, al ser estar multiplicados, simplemente se van. Ahora bien, como podemos recordar, se podría sacar el 8 y hacer simplemente eso, que es lo que ahorita simplemente voy a hacer. Y para esto vamos a calcular su límite. Y es el límite cuando n tiene infinito. Aquí lo que se va a hacer para calcular este límite vas a ver la variable que estás evaluando, cuál es el que tiene mayor exponente, y el que tiene mayor exponente lo vas a dividir entre cada término. Y nos quedaría menos 8n al cuadrado entre n al cuadrado menos 8n entre n al cuadrado sobre 2 entre n al cuadrado. Como podemos ver,
yo puedo cancelar estos. Aquí tengo 2. Ese queda tengo 2 abajo y 1 arriba. Nos quedará 1 abajo. Y esos también los puedo sacar. Y no, este se convierte en 1. Y ese se convierte en 1. Y seguimos con el límite. El límite cuando n tiene infinito de menos 8 menos 8n sobre 2. Y ya podemos estar evaluando. Esto lo voy a mover. Esto lo voy a mover un poquito más acá. No estén. Y vamos a estar evaluando. Y nos queda es menos 8 sobre menos 8 entre infinito entre 2. Cualquier número dividido en infinito se convierte en 0. Y nos queda como menos 8 sobre 2. O en otro caso, menos 4. Y pasemos con el siguiente, que dejamos esta constante. El límite, esto lo voy a borrar. El límite cuando n tiende a infinito de 8, como es una constante, va a seguir siendo 8. Así de simple. Y ya podemos estar evaluando, donde es menos 4 más 8. Y nos queda 4. Entonces, el área de aquí, de x igual a 1 hasta 3, es 4. O también, aunque si vieron que con límites es algo pesado, hay una forma de simplificar este proceso. Como podemos ver, las constantes, esas se van a quedar igual, si es que está multiplicando todo. Como por ejemplo este está multiplicando a este, y esta se va a aplicar, y esta también está siendo multiplicada con esta. Si aquí tuviera otra constante, también se multiplicaría. Y entonces, como podemos ver, podemos simplificar simplemente tomando las constantes que están siendo multiplicadas y el exponente. Y aquí pues es directo. Y nos quedaría menos 8 sobre 2 más 8 es igual a menos 4 más 8, que es igual a 4, y sería nuestro área 1. Ahora, ya pasamos con la primera, ahora seguimos con la segunda. Entonces, la segunda va a ser de 3 a 4. Hacemos lo mismo. Sacamos nuestros datos, donde n no lo conocemos. Delta de x tampoco lo conocemos. Nuestro límite inferior a sí lo conocemos, que es igual a 3. Nuestro límite superior b también lo conocemos, que es igual a 4. Y nuestra función, que es menos 2x más 6. Nuestra base es delta de x, como ya lo sabemos. Y entonces aplicamos la fórmula de f menos a sobre n de nuestra base. Y es 4 menos 3 sobre n y es igual a 1 sobre n. Ahora calculamos a más i por delta de x. Y es a más i por delta de x. Tenemos a, que es 3, más i por delta de x, que es 1 sobre n. Y nos quedaría que es... Perdón, aquí es 3. 3 más 1 sobre más i entre n. Y entre n. Y otra vez hacemos lo mismo. Y evaluamos esto en nuestra función. Y ya tenemos f de a más i por delta de x es igual a f por 3 más i entre n. Y sustituimos en nuestra función. Y nos queda menos 2 por 3 más i sobre n más 6.
Hacemos esta operación que nos da menos 6, menos 2i sobre n, más 6, y nos da como todo como resultado menos 2i sobre n. Y entonces pasamos a hacer nuestro límite y calcular el área en esa parte, donde nos queda el límite cuando n tiene infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n de f de a más y por delta de x por delta de x. Y hacemos lo mismo. Esto lo voy a estar omitiendo porque es para que sea un poquito más rápido. Y nos queda menos 2 por i sobre n por i entre n, que es nuestra base. Hacemos nuestras operaciones, que nos queda 2i sobre n al cuadrado. Y podemos sacar, como vemos, esta es la única, y es la variable que estamos evaluando, digámoslo así, en la sumatoria. Y entonces todo lo demás pasa a ser constante y lo podemos sacar. Y ahora sí podemos hacer el límite cuando n tiene infinito de menos 2 sobre n al cuadrado de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i. Y aplicamos nuestras fórmulas viendo qué valor tiene i en la sumatoria. Regresando, como vemos, i es n al cuadrado más n sobre 2. Y aplicamos eso. Sustituimos eso por n al cuadrado más n sobre 2. Y ya tenemos el límite. Y si queremos simplificar el proceso, hacemos lo mismo. Este está multiplicando a todo y entonces lo podemos poner. Lo podemos estar, se va a ir al valor final. N al cuadrado tiene la constante de 1. Entonces se está multiplicando. Y este está multiplicando a todo también. Y también lo vamos a estar multiplicando. Y simplemente vamos a estar tomando las mayores. Los exponentes mayores para calcular esto. Y deben de ser igual como lo vieron. Ya que si sale diferente, tal vez están haciendo un paso mal. Y entonces, ahora sí, como vimos, es menos 2 por 1. Y también por 1. Y nos queda menos 2 entre 2, que nos da menos 1. Y es lo que vimos anteriormente. En el ejemplo anterior. En la parte anterior, digo. Como vimos, esta parte está por debajo del eje de las x y nos va a salir negativa. Si hacíamos todo esto, se nos iba a estar restando esta área y esto no es lo que queremos. Es calcular el área total que tiene este y este. Y entonces ya lo tenemos, que es menos 1. Simplemente le cambiamos el signo y nos queda como... Y aquí lo pongo, está por debajo del eje de las x. Para ser un área se tomará el valor absoluto de este, o sea, se toma como un área debe ser, siempre es positiva, se toma esa. Entonces ahora sí calculamos el área total, donde el área total va a ser A1 más A2, que fue la anterior, y nos queda A4 más 1, que nos da 5. Y entonces el resultado total de esa área que calculamos es 5 u al cuadrado. No es, tal vez es un proceso largo, pero es bastante simple. Pasemos al siguiente. Este ya es un poquito más complicado. Y tenemos la función f de x es igual a 2x al cuadrado menos 4 más 3. De cuando x es igual a 0 hasta x igual a 2. Lo pueden ver así o también lo pueden ver desde 0 hasta 2. De 0 hasta 2. No es lo mismo, no pasa nada. Otra vez vemos lo primero que les dije, que es graficar la función y ver si esta no pasa por debajo de la curva. Y como vemos, no pasa en esos límites. El área queda por encima del eje de las x. Queda por encima de las x y podemos hacer todos en un solo límite. Y hacemos los mismos pasos. Datos n es igual a n, no lo conocemos. Delta de x tampoco nos lo dan. A si lo conocemos y es 0. Y es nuestro límite inferior. B, nuestro límite superior, también lo conocemos y es 2. Y nuestra función, que es 2x al cuadrado menos 4x más 3. Primero vamos a calcular la base.
donde el delta de x es igual a, como lo vimos, b menos a sobre n, y aquí sería 0 menos 2 menos 0 entre n, y nos da 2 sobre n. Pasamos al siguiente, que es calcular a más i por delta de x, y también sus valores ya los tenemos. A más i por delta de x, en donde a, en este caso 0, más i por delta de x, que es 2 sobre n, y nos queda 2i sobre n. Y entonces ahora sí pasamos esto a ser evaluado, y es f de a más i por delta de x va a ser igual a f de 2i sobre n. Lo evaluamos en nuestra función, que es 2 por i por 2i 2 por 2i sobre n al cuadrado menos 4 por 2i sobre n más 3. Y va a ser igual a 2 por 4i al cuadrado sobre n al cuadrado menos 8i sobre n más 3. Hacemos las demás operaciones que nos quedan, y es 8i al cuadrado sobre n al cuadrado menos 8i sobre n más 3. Vamos a estar aplicando otra vez, ahora sí, nuestro límite, donde el límite cuando n tiene infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n, de f de a hasta i más i por delta de x por delta de x, es igual al límite cuando n tiene infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n, de 8i al cuadrado entre n al cuadrado menos 8i entre n más 3 por 2 sobre n, 2 entre n. Hacemos las operaciones que nos quedan de la multiplicación. Y nos queda el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 16i al cuadrado sobre n al cubo menos 16i entre n al cuadrado más 6 sobre n, donde es igual. Y otra vez podemos estar usando las propiedades de las sumatorias, estar separando las sumatorias en cada término. Y como podemos ver, otra vez i va a ser nuestra variable que estamos evaluando, entonces lo podemos sacar y nos quedaría otra vez 16 sobre n al cubo por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i al cuadrado menos 16 sobre n al cuadrado de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de i más 6 sobre n de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de 1. Y como podemos ver, también puedes dejar aquí 6 sobre n o sacarlo, no hay ningún problema. Y esta vez vamos a reemplazar esto por las fórmulas que les había dado. Vamos. Entonces primero checamos que es i al cuadrado, y lo vemos aquí. I al cuadrado es 2 sobre n al cubo más 3 sobre n al cuadrado más n sobre 6. Y lo reemplazamos. 16 por n al cubo por 2n al cubo más 3n al cuadrado más n sobre 6. Pasemos al siguiente. Y como vemos, es simplemente i a la 1 o i a la 1. Y nos quedaría esto, nos dice que es n al cuadrado más n sobre 2. Lo reemplazamos de igual forma, que no se nos olvide que tenemos una constante siendo multiplicada, y nos queda 16 sobre n al cuadrado por n al cuadrado más n sobre 2. Y al ser es una constante, va a ser k sobre n, y va a ser 6 sobre n entre n. Y ahora sí, vamos a estar haciendo los límites. Lo pueden hacer como les enseñé, pero en este caso yo voy a estar usando la fórmula simplificada. Y vamos a ver, este multiplica este, nos quedaría 32. Y estoy tomando simplemente este, ya que este concuerda con este. Ese también lo multiplico y nos quedaría 6. Pasemos con el siguiente, que aquí es 16 por 1 igual 1 por 2 nos da 2. Y aquí pues es 1, estos se eliminan,
o bueno, se eliminan o se convierten en 1 como lo quieran ver. Y simplemente nos queda 6. Y aquí le estamos viendo. Ya simplificando esto, 32 lo podemos ver como 16 sobre 2 más, menos 8 más 6. Y aquí vamos a estar haciendo las operaciones. Ya tenemos 16 entre 3 menos 8 más 6. Y nos da como resultado primero 16 menos 3, 16 entre 3 menos 2. Y vamos a estar haciendo lo de nuestra resta. Si lo pueden hacer como la carrita feliz, que así le dicen. O yo me acostumbro en simplemente encontrar simplemente multiplicar 3, el denominador en ambos de arriba y abajo. Y me queda 16 sobre 3 menos 6 entre 3 y me queda como 10 tercios. Sí, 10 tercios. Y el resultado aquí nos da 10 tercios unidades cuadradas. Siempre no se les olvide poner unidades cuadradas, ya que lo que estamos calculando es un área. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya servido, que hayan comprendido un poco y que al menos les haya ayudado un poco o que hayan practicado con esto. Y bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias. Adiós.